vale recordar las expresiones del doctor Mario Eduardo Cohen del Tribunal en lo Criminal número 5 de San Isidro en su primer fallo paralizando San Sebastián, que luego se dio vuelta como una tortilla. En el caso en estudio no debe perderse de vista que estamos frente al desarrollo de un emprendimiento inmobiliario de magnitud descomunal. Por tanto, el régimen de aprobación del mismo quedará sometido a mayores requisitos, por lo que el celo que debe ponerse en la observancia de los mismos debe ser aún mayor. Es dable recordar que el dictado de medidas precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino solo su verosimilitud. En palabras simples, cada palada en la tierra que se dé puede generar un daño al ecosistema de imposible reparación ulterior. El emprendimiento se proyecta a realizar sobre un humedal. Palabras del doctor Cohen, que luego firmaron sus compañeros de tribunal, los doctores Raúl Alberto Nau y Ariel Introsi Truglia. ¿Cómo es que en 8 años nada vieron? Hoy lucen como anticipo del soporte con que hospedarán el estudio pericial acumulativo de ricas palabras y créditos curriculares del CONICET, del INA, de la DIPSO, de la ADA, del OPDS, de los municipios, pero ahorrándose de mostrar imágenes y seguir ninguneando las bien públicas que jamás tuvieron intención de denunciar. ¿En qué planeta viven estas instituciones? ¿No es hora de denunciarlas a ellas en lugar de convocarlas a las pericias? Estos mismos hechos, a la par de otros, los hube denunciado en al menos de 13 oportunidades desde el 2011 al 2016 en sendas notas dirigidas a la señora jueza para colaborar en la investigación de los hechos denunciados por Ferrecchio, pero ni siquiera me daban lugar a mirar el expediente. Ni siquiera reconocen que los temas ambientales no deben cargar con restricciones comunicacionales. Esto mismo lo he expresado en Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando que estas causas penales tengan la misma apertura comunicacional en el sistema informático digital que tienen los otros fueros. Lo que muestran estar protegiendo es su debilidad, su falta de conocimiento y su falta de claridad para abrirse a procesos de conocimiento bien específicos a partir del orden establecido en los 4 enunciados de ese parágrafo segundo. Sin este orden, jamás alcanzarán a concluir instrucción alguna en estos temas que involucran a Natura. La prueba la acerca a la causa más antigua de este país en materia hidrológica, la rotura de la curva del cordón litoral de salida del riachuelo en abril de 1786, que aún no han llegado a identificar ni en sus motivos ni en sus efectos sobre la interfaz de salida del Matanzas. Y no estoy hablando
del agujero que carga el histórico fallo de la causa Mendoza, sino del silencio y despiste de instituciones como el CONICET, el INA, AISA y el Banco Mundial respecto a esta interfaz de salida tributaria. Refugiarse en estos peritos que arrastran siglos de silencio y catecismos mecánicos cerrados es garantía de los dibujos que ilustrará el estudio pericial acumulativo ordenado en esta resolución del 13 de diciembre del 2018, que jamás mostrará imágenes crudas de las barbaridades obradas. En las colaboraciones a las causas de Ferrecchio nunca solicité ser querellante hasta que advertí que la generalización de temas iba generando laxitudes que ni siquiera diferenciaban los temas ambientales de los temas propios de ecología, de ecosistemas hídricos e hidrogeológicos. Y así fue que redacté 5 denuncias en donde solicité ser querellante. La FSM 38.000 sobre el Emilio Mitre, la 49.857 sobre inconstitucionalidades y falta de reconocimiento de errores específicos en códigos y leyes de presupuestos mínimos, la 54.294 sobre el canal Santa María, la 56.398 sobre los crímenes hidrogeológicos en planicie intermareal y brazos interdeltarios, y la 65.812 denunciando obranzas proyectadas en el aliviador, remeros Beach de Britos y guarderías Tifón de Achaval, cada una de ellas ganando en especificidad concreta referida al orden de los 4 enunciados y dejando bien atrás, en este sentido, a las causas de Ferrecchio. Al igual que en el Juzgado Federal de Campana, todos quieren licuar estas especificidades y para ello las abrochan a las causas de Ferrecchio, siendo que este amigo nunca mencionó crimen hidrológico e hidrogeológico alguno. Licuar no es la forma de aprender ni de juzgar, solo sirve para entretener y así favorecer a los que siguen sumando crímenes. Ignorando quién fue el que gatilló el arranque de la causa de Ferrecchio, y como respuesta a estas especificidades, vuelve el fiscal una y otra vez a promover las generalidades, mintiendo o errando sin piedad, que así lo prueba. Sentado a lo anterior, queda claro que parte del objeto de esta encuesta se encuentra abarcado por aquella más amplia pesquisa en el trámite ante el Juzgado Federal número 1, que resulta no solo ser más antigua, sino también encontrarse en un estado más avanzado, lo que impone, dada la conexidad objetiva evidenciada y de acuerdo a las previsiones de los artículos 41 y 42 del Código Penal Procesal de la Nación, disponer la remisión de la presente a tal sede para su acumulación a aquel expediente. Sigue diciendo el fiscal. Cabe aclarar igualmente que más allá de que de Amorortu hizo algunas otras aseveraciones y peticiones en su presentación distintas al barrio que poseen en común ambas encuestas, es lo cierto que también de su relato se advierte que no trata ninguna de estas cuestiones de situaciones inconexas, sino más bien de una misma denuncia por un delito ambiental que estaría ocurriendo en una misma zona y con un patrón común, lo que impone que sea en el marco de esa amplia pesquisa en trámite ante el Juzgado Federal Poder Judicial de la Nación número 1, donde en definitiva se dilucide si existe o no relación entre todas ellas. No está en un estado más avanzado. Las especificidades
tipificaciones e ilustraciones no están en ningún lado apreciadas con la más mínima entidad. En adición, el fiscal impone la desvergüenza de querer ocultar estos crímenes bajo la alfombra de una denuncia ambiental. Nunca uso esa palabra. El conocimiento del ambiente y tratamiento de las causas ambientales no es anterior al del equilibrio de las ecologías de estos ecosistemas. Es la primera vez que un presupuesto mínimo, el del parágrafo segundo, artículo 6, pone al antropocentrismo en tercer lugar. Y no he de ignorar esta novedad, aunque todos lo hagan. La conexidad objetiva evidenciada es una mentira falaz, o usted, señor fiscal, no está preparado para entender en esta causa. Y por ello aquí lo denuncio, por corresponsable de alterar 4 denuncias puntuales, solicitando por ello su remoción para entender en estas causas. La amplia pesquisa que usted señala es la que se favorece con las generalidades y por eso unos y otros se resisten a mirar, valorar y respetar el orden de los 4 enunciados de ese parágrafo segundo. Tan elementales son los licuados de criterio para tratar estos temas, referidos en especial al primero de los 4 enunciados, que por ello me vi obligado a desarrollar la extensa presentación de la causa 49.857, 180 páginas, que en su capítulo primero señala como objeto depurar y fundar sanos soportes cognitivos. Para así mirar, considerar y expresar las observaciones críticas en el marco privilegiado de ese primer enunciado, que al tiempo de alertar a los peritos que fueren convocados correspondan a soportes cognitivos acertados y no falsos, cuando no a sabiendas velados. Tan alto grado de responsabilidades y compromisos de prevenciones, paralizaciones y remediaciones que afectan en forma directa el entendimiento que cabe de las trascendencias de los hechos denunciados en las causas 54.294, 56.398, 65.812 y 38.000, que por ello solicitamos su conexidad propia e impropia. Comenzando por, y a seguido enumero los puntos A1, A2, B, C, D y E. En el punto octavo del petitorio de la causa 49.857 expreso la necesidad del traslado de esta denuncia al CONICET, puesto que no son pocas las denuncias que cargan los peritos, y digo así: este petitorio apunta a enriquecer cogniciones, afinando enfoques que permitan considerar los abismos en cosmovisión que pesan en mecánica de fluidos respecto de lo que la voz ecosistema reconoce precisado en el glosario de la Ley Provincial 11.723 para juzgar la gravedad de los crímenes hidrológicos e hidrogeológicos y la corresponsabilidad que venimos reiterando respecto del silencio de la ciencia, que por ello solicitamos se dé traslado de esta denuncia al CONICET para que ellos mismos identifiquen a los que imaginan responsables de estas negligencias y o errores cognitivos de trascendencia incomparable. Por ello, después de 2 años sin tratar en absoluto la especificidad de estas denuncias y por el contrario, insistir en licuarlas, sumándolas a las de Ferrecchio, solicito a la señora jueza que ahorre tiempo en estos empalmes que propone el fiscal de turno y ofrezca a ambos ser oyentes en el proceso de conocimiento que, similar al propuesto en la causa CSJ 791 del 2018,
también aquí ofrezco atender en el mismo marco de rigor que allí expreso. Una de las primeras cuestiones a resolver cuando uno quiere asumir alguna tarea vocacional en materia del ambiente es plantearse qué lugar tiene el hombre y qué lugar la naturaleza. La respuesta es obvia. Nadie va a conceder de su entidad personal, de su antropocentrismo, ni una milésima de lugar. Y así es probable que pases algunos años luchando, acomodando intereses, hasta que un día algún burro te dé una patada y te haga ver que el burro sabe de esas preguntas de quién es el que cuenta, cuál es el orden de los factores, y ahí te olvides de los usos y costumbres que desde el Renacimiento a la fecha han dicho que primero es el hombre, después todo lo demás. Y eso lo descubres cuando Platero, ese burro que te ha dado la patada, está en ti. El poeta no está solo, aunque a la vista de todos parece estarlo. El poeta no sacrifica una gota de esa energía que le da el burro para acomodarse a las dificultades de los demás. Si lo hiciera, arruinaría su relación con ese que lo hospeda, que es bien celosa de los mismos, que reparte más allá de nuestra esfera de intimidad. A mis 71 años ya me cabe actuar como lo hago, si no quiero ver esa vocación naufragar. Como vivo en cuevas y he estado solo estos últimos 33 años de mi vida, lo cual no quiere decir que no vivo siempre enamorado, aunque acostumbro a aferrarme a lo imposible. Platero tiene que hacer milagros, ese burro, para que me quieran. Soy muy consciente que el camino hacia la sabiduría, que es el mismo que nos lleva a la perplejidad y a maravillarnos ante las cosas más simples, no tiene atajos y requiere una paciente nutrición del alma. Rodeados de mar, poco propicio resulta mirar por los desiertos. Rodeados de confort, poco propicio mirar miserias. Rodeados de seguridades académicas, poco propicio resulta intentar cambiar catecismos. Por eso no quiero ni mar, ni confort, ni seguridades, ni certezas que me impidan mirar lo que anda mal. Si no me siento útil para discernir sufrimientos, siento mi vocación naufragar. Al tema ambiental, ecológico? No, fue muy concreto. Yo empecé con esto el 6 de noviembre de 1996, o sea, 16 años. Allí empecé con las denuncias administrativas. El 7 de noviembre en la municipalidad, el 14 de noviembre en el ministro de Obras Públicas, Humberto Toledo, un escribano. Ya antes, en el año 90, había hecho denuncias administrativas, pero con motivo de tosqueras, de cavas. Pero con respecto a las aguas, esto empezó el 6 de noviembre de 1996. Hubo un interregno de 2 años
en donde se movieron un poco los papeles, pero no llegué a generar presión. Pero en el año 99 fue un infierno para esta gente que me eludía. Habían hecho desaparecer todos mis expedientes. Bueno, multipliqué esas presentaciones que habían desaparecido en 12 oficinas públicas, o sea, direcciones, secretarías, ministerios, Fiscalía de Estado. Los volví locos. Bueno, ahí llegaron a reconocer por primera vez un error en el cálculo hidrológico del vecino barrio Los Sauces, una urbanización muy pequeñita que está hecho en el fondo de una cañada, un error en el cálculo hidrológico de 8 veces. ¿Vos te imaginás lo que es errarle en 8 veces? Por supuesto, las casas están fundadas en un suelo que hoy reconoce 2,85 metros de altura de anegamientos. Tener propiedades en ese suelo, te imaginas la gracia para los que viven allí. Primero porque saben que el primer día que tuvieron las casas anegadas, salieron en la tapa del diario La Nación, y a pesar de que mandaron cartas documento al secretario de la redacción del diario para decir que eso era un escándalo, que no le autorizaban a... Bueno, la respuesta del secretario fue muy concreta, y se tuvieron que bancar esas imágenes en la tapa del diario y en la contratapa del cuerpo central. En la contratapa del cuerpo central, allá había una urbanización de Eduardo Ramón Gutiérrez, testaferro de uno que fue presidente, lleno de dinero, que resolvía todos sus trámites yendo a Olivos en jet. Muy simpático. De hecho, ha estado aquí un par de veces, muy amigo de uno de mis hijos. De hecho, una gran persona, está claro, ¿no? Por ser testaferro, no es una excelente persona y nunca comete 2 veces el mismo error. O sea, yo he visto que en él hay progresos en sus comportamientos, pero no por eso le he dejado de marcar en todas las oportunidades que he tenido oportunidad de hacer esas marcaciones lo que advertía mal. Le había avisado a su arquitecto, amigo de más de 40 años, que ahí no se podía construir, no solo porque estaba en territorio que cabe a las franjas de conservación de los desagües naturales, que piden restricciones mínimas de 100 metros, y ellos estaban construyendo a 30, sino que ahí habían habido casi 3 metros de altura de agua el 31 de mayo de 1980. Bueno, al año de hacer esas advertencias, aparecía toda la sede social del barrio La Lomada del Pilar, donde vive Santilli, donde vive Nancy Paso, donde viven muchos amigos míos, todo cubierto por el agua. Basta con ir al diario La Nación del 17 de abril del 2002 para ver en la página 16 la sede social de La Lomada, toda rodeada de agua. Advertencia que les había hecho, ya te digo, a ellos, dándoles las imágenes que yo había capturado de ese lugar, antes de hacer las obras, el día 6 de noviembre del 96, o sea, 6 años antes. Tuvieron todo tipo de advertencias, imágenes, todo. Estudios de hidrología, porque yo hice, bueno, ese estudio fue posterior, hice hacer por un hidrólogo y meteorólogo recomendado por la principal consultora hidráulica de la Argentina, hice hacer un estudio de hidrología de las 2 cuencas, Pinazo y Burgueño, con la más alta resolución en la modelación matemática, con ajuste de todas las variables, con 5 testimonios vecinales que quedaron probados en esos estudios, porque los 5 guardaban muy ajustados correlatos. Y bueno, hoy ese estudio solamente fue alcanzado en ese nivel de resolución por un estudio que hizo el Instituto Nacional del Agua el año pasado para el arroyo Pergamino. Sino ese estudio, que fue un regalo que se le hizo a la provincia, daba testimonio de la máxima aplicación de criterio, de seriedad, de generosidad, porque no pedí, nunca he pedido nada, sin embargo, no le prestaron la más mínima atención y así le fue. Bueno, vamos a hacer un cortecito. Estas demandas, Pablo, reconocen previas tareas en administración de denuncias que fueron llevadas adelante a lo largo de 7 años.
apliqué a esas denuncias no menos de 15.000 folios. Estaban dirigidos al fiscal de Estado, al secretario de gobierno, al gobernador, en aquel entonces Duhalde, al ministro de Obras Públicas, al director de la Dirección Provincial de Hidráulica, al director provincial de Catastro Territorial, al director provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial. Seguramente se me escapa alguna otra oficina pública, pero los expedientes acumulados en esas oficinas no te los podés imaginar. Y de hecho, el reconocimiento de expedientes desaparecidos, bueno, me cansé de hacer reclamos de desaparición de expedientes y siempre insistía, cuando renovaba mis presentaciones, esas denuncias, en aplicar el número del mismo expediente anterior para que se dieran cuenta de los años que llevaba aplicando esas mismas denuncias en esos mismos expedientes, aunque ellos desaparecieran. Yo hacía reclamos, insistía en todos lados, ¿eh? De hecho, las primeras denuncias penales están hechas en la UFI 9 en febrero del año 2000, o sea, hace 13 años. Y el motivo de esas denuncias fue que el asesor legal del municipio de Pilar me dijo que si no hacía denuncia penal de la desaparición de esos expedientes, yo era corresponsable. Bueno, ahí me decidí, no era ni mi estilo ni mi deseo hacer denuncias penales, pero cuando me dicen que terminaba siendo el corresponsable si no hacía la denuncia penal, bueno, ahí marché. Y estuve 1 año y medio, presenté 27 declaratorias penales. El que hoy es juez en el Tribunal número 5 de San Isidro, el doctor Mario Coa, a cargo entonces de la Fiscalía número 9 de San Isidro, después de 1 año y medio de tratarme con mucha simpatía, con mucho aprecio, las tira al tacho de basura, las considera inválidas. Hago una apelación a Cámara y el fiscal de Cámara, con un poco de vergüenza, las saca del tacho de basura y las manda al archivo. Allí están, ¿no? Insisto, entonces, en el Juzgado Federal de Campana, con aquel famoso juez Fallonato Márquez, que después de 2 años vuelve a mandar esos expedientes a los tribunales de San Isidro. Bueno, lo que sigue no te lo quiero contar porque da vergüenza. Pero me gustaría... El gusto que le tomé a esta tarea tiene un soporte de mucha afectividad, que es el aprecio que alcancé a sentir de aquel grupo de arquitectos que se ocupó de la redacción de la Ley 8912 de uso del suelo en la provincia de Buenos Aires. He visto allí a un equipo de 20 personas que trabajaron un cuarto de siglo en la formación de profesionales que iban a sembrar conciencia en las áreas de planeamiento municipal, y te diría que es a ellos a los que le debo el cariño con que he trabajado estas materias. Desde el padre de esa ley, Alberto Mendonza Paz, Edgardo Scotti, el redactor, Susana Garay, María Marta Vincet, directoras provinciales de urbanismo. A toda esa gente le debo este cariño y siento que no estoy solo, que tengo la compañía de funcionarios de una calidad superlativa. Ya están todos jubilados, pero la semilla que ellos sembraron está viva. Ojalá en todas las reparticiones públicas hubiera personas que generan su trabajo con la suficiente libertad para dejar esas huellas de responsabilidad. Hasta ahora no he tenido la suerte en la justicia, salvo, te diría, una jueza federal que parece haber tomado conciencia y en los últimos meses ha sacado a luz algunas disposiciones que espero que sean el comienzo de esta historia. Pero después todavía la justicia está esperando, no sé, que pase algo. Se ve que no se animan, porque al fin y al cabo los usos y costumbres en la Argentina son todas así de gran relax,
Y como los intereses son enormes y esos intereses tienen en todas las áreas de la política un amigo, bueno, pero ya te digo, en aquellas denuncias penales todo terminó en un tacho de basura, aunque luego intentó hacer su camino de regreso. Está esperando, eso el día que salte se come crudos a unos cuantos. Porque los detalles de esas denuncias son interminables. Soportes de criterio de hidrología, cotas de anegamiento, datos pluviométricos tomados de registro del Servicio Meteorológico Nacional, registros de datos históricos tomados del Archivo Histórico de Geodesia, del Archivo General de la Nación. Hay una información que no se termina. De hecho, calculo haber aplicado a estos temas, a estas historias, no menos de 30 millones de caracteres. Así que calcular las miles de páginas que hay hablando siempre de lo mismo, machacando siempre en el mismo clavo. No es que me he dispersado. Por cierto que uno puede tener, cuando tiene tanta imaginación, tendencia a la dispersión. Pero en este caso, como eran textos, no eran denuncias verbales, eran escritas. Y siempre uno en el escrito se aplica a ser un poco más pulido en su expresión y a recordar lo que olvida. Y bueno, nadie entonces puede decir de que me olvidé de nadie. Si tuviera que dar nombres en el área pública, te diría que el más responsable de todos ellos, Duhalde, que no digo que sea una mala persona, pero tenía tantos amigos, con tan poco criterio de lo que es una república, que si uno se pone a hacer balances, te diría que ese vasco tendría que tener un poco de vergüenza de tantos amigos, a tantos favores que regaló. Bueno, Rucauf tuvo un periodo muy cortito y tampoco hizo gran cosa. Solano, a Felipe Solá le reconozco una capacidad de administración sana, un hombre sano, de muy buen carácter, y siento que todo en el gobierno de Solá progresó. No todo lo que uno espera, pero el progreso fue pronunciado. De cualquier manera, encontré en todas esas áreas donde durante años venía haciendo reclamos, más o menos las mismas respuestas de mediocridad que uno ya conoce. Eso a nivel de gobernadores. Y a nivel de ministros, bueno, los ministros de Obras Públicas que conocí en la época de Duhalde, un desastre. Empezando por el escribano Toledo. Siendo que las denuncias estaban dirigidas expresamente a él, no a la dirección de hidráulica. Y en la dirección de hidráulica había un famoso Hugo Pablo Micarelli, director provincial de hidráulica, que no sabés lo que hizo ese hombre con todas las cuestiones de hidráulica en la provincia de Buenos Aires en los 25 años que reinó. Después Duhalde se lo llevó a la Subsecretaría de Asuntos Hídricos de la Nación. Pero ese hombre es de terror lo que hizo. La falta de criterio de ese hombre. Yo no digo que a lo mejor haya sido mala o buena persona, eso lo juzgarán sus abuelos. Pero que esos desastres de falta de criterio, no te lo puedes imaginar. Y se sintió un emperador. Entonces, impulsó dos grandes proyectos. El plan maestro de la provincia de Buenos Aires, que tampoco te imaginas lo que es ese plan. Pretender escurrir 2,5 millones de hectáreas de áreas endorreicas sin soporte de criterio de hidrología alguna. De hecho, hay un artículo en el Código de Aguas, que es el otro proyecto faraónico de Amicarelli. Hay un artículo, el 18, que es determinante para la fijación de la línea de ribera, con unas pretensiones de hidrología sobre crecientes medias ordinarias, que por cierto, si encontrás un funcionario en 100 que entiendan de qué y a qué apunta ese criterio, bueno, te doy un premio. La cuestión es que esos dos grandes proyectos de Amicarelli, el plan maestro y el Código de Aguas, bueno, eso sentó
un antecedente de desquicio en toda la administración de aguas provinciales, que yo no conozco en toda la administración pública un sector más desestructurado, más irresponsable, más perdido, siendo que allí, como en todas las áreas, hay gente extraordinaria y otra que no vale nada, pero bueno, recuerdo las extraordinarias, entre ellos el decano de los ingenieros hidráulicos, el ingeniero Valdés, ya fallecido. Un hombre tan honesto que cuando vio la presión de mis trabajos, que a él le llegaba a través del fiscal de Estado, porque él trabajaba en la dirección de hidráulica, pero por ser el decano, él era el asistente en el área técnica de la Fiscalía de Estado. Y ese hombre fue el que reconoció, en una de las denuncias que hice, la del barrio Los Sauces, ese error en el cálculo hidrológico de 8 veces, ¿te imaginas? 8 veces.